Hola, buenas, bienvenidos una vez más al espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy nuestra invitada es María Andrés, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, es decir, la voz de la Eurocámara en España. Buenas, muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, empiezo siempre con una pregunta a nuestros invitados que es genérica ahora que se cumple un año de la pandemia, o por lo menos de que la pandemia en Europa, primero en Italia y luego en España, asolara en gran parte la Unión. ¿Cree que las instituciones europeas han estado a la altura de la situación provocada por la pandemia, tanto a nivel sanitario como económico como social? Bueno, yo creo que si sacamos las luces largas y miramos por el retrovisor, la verdad es que el balance de este último año tiene que ser necesariamente positivo, porque a pesar de la incertidumbre inicial, recordemos que estamos hablando de la peor crisis que ha tenido la Unión Europea desde quizás la Segunda Guerra Mundial, pues hemos sabido reaccionar, yo creo que con mucha mayor rapidez que en crisis anteriores como la financiera del 2008, con una gestión de la pandemia en caliente, a pesar de no tener esas competencias en materia sanitaria, consiguiendo que hubiera, pues desde corredores verdes, por ejemplo, para poder transportar el equipamiento médico necesario y hacer frente a esa falta de medicinas tan urgente, de mascarillas, de respiradores que había en diferentes países de la Unión Europea, hasta la movilidad de las personas, la repatriación de los ciudadanos que se habían quedado tirados en terceros países, o el simple hecho de lograr reinventarnos en un tiempo récord para flexibilizar las normas de la Unión Europea y permitir a los Estados que se endeudaran, para conseguir que ese pleno del Parlamento Europeo continuara existiendo, aun siendo telemático, online y a distancia, para poder pasar las decisiones necesarias. Yo creo que fueron un conjunto de medidas tomadas con muchísima celeridad, pero que nos hacen hoy ver que tenemos un balance realmente positivo en movilidad, en gestión de fronteras, en equipamiento médico y sanitario y, sobre todo, en esa recuperación económica de la crisis financiera que comienza en cuanto empezamos a descubrir los efectos de la pandemia y del coronavirus, ¿no? Y yo creo que ahí podemos hablar abiertamente de un balance muy positivo. Yo creo que, me preguntabas un año después, yo creo que si miramos a todo lo que ha ocurrido en este último año y vemos que ya tenemos una vacuna en marcha, que gracias a esos contratos con 6 empresas farmacéuticas estamos consiguiendo abastecer de manera equitativa y con un precio razonable de vacunas a todos los 447 millones de europeos, ¿no? Por mucho que pueda haber pues a veces dificultades en cumplir los plazos o retrasos, la realidad es que la vacuna ya está ahí y ya se está implementando. Pero además yo creo que hemos recuperado ya este sentimiento de solidaridad que debería gobernar siempre la Unión Europea, porque el plan de recuperación incorpora novedades muy importantes en este sentido, ¿no? Yo creo que el hecho de que la mitad de la cuantía que vayamos a poder disfrutar de liquidez para poder salir de la crisis sea en forma de subvenciones y no solo de préstamos, la cuantía en sí de la que estamos hablando, o el hecho de haber abierto la puerta a esa deuda comunitaria para poder ir a los mercados y financiar con deuda comunitaria de la que respondemos todos, pues son muestras de esa solidaridad. Citando precisamente este apartado, el plan de recuperación, ahora toca a los Estados miembros, evidentemente, ¿no? Que esa solidaridad se ejecute adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta cree que deben dar los Estados, sobre todo los grandes beneficiarios? Es el caso de Italia, pero también claramente el de España. ¿Cuál debe ser la respuesta de los Estados miembros? Bueno, yo creo que lo estamos ahora, ahí hay mucha confusión sobre cómo se va a conseguir financiar cada Estado miembro gracias a ese plan de recuperación. Tenemos, por un lado, los presupuestos para los próximos 7 años de la Unión Europea, las perspectivas financieras, que es una cuantía muy importante que junto con el paquete de recuperación ascienden a 1,82 billones de euros, ahí es nada, para los próximos 7 años. Y centrándonos en el paquete de recuperación, es verdad que es algo mucho más novedoso, con instrumentos con los que nos hemos ido dando y dotando a través de este año de crisis tan acelerado, y en el que España tiene que saber ahora gestionar esos fondos, demostrar que tiene una capacidad real de absorción y sobre todo que están condicionados a una serie de características para poder invertirlos bien, ¿no? Yo creo que en España ahora mismo, bueno, estamos en un proceso en el que hemos presentado ya los planes nacionales de recuperación
En ese Next Generation tenemos 140.000 millones de euros para España, de los que 70.000 millones de euros, la mitad, va a ser en forma de subvenciones, y es en el interés del Gobierno español, como también de las instituciones europeas, que esa presentación del Plan Nacional salga adelante cuanto antes, ¿no? Hablamos de que debería estar listo y entregado para finales de marzo, primeros de abril. Después la Comisión tendrá 2 meses para acabar de estudiarlo y el Consejo quizás otros 2. A ver si para julio conseguimos tener ese plan aprobado, refrendado y contar con ese primer desembolso de dinero, el prepago de un 13% de liquidez, que es con el que esperamos empezar a contar para esa primera inyección en el paquete de recuperación, ¿no? Que sería hasta 9.000 millones de euros. Yo creo que con un poquito de suerte esos 9.000 millones de euros estarán disponibles ya en julio y como decía, tienen que gastarse de una manera condicionada en los 3 grandes objetivos de la Unión Europea. Un 37% tiene que invertirse en planes más verdes o para una Europa más sostenible. También muy importante, hasta un 20% en proyectos para la digitalización, infraestructuras más digitales, mayor conocimiento en I+D y todo ese tipo de cosas que son súper importantes y que el ciudadano también tiene que entender, ¿no? Y que además nos hacen ver, fíjate, que yo creo que es algo muy importante, porque no solo hemos sabido dotarnos de una mayor liquidez para salir de este bache económico después del coronavirus, sino que estamos sabiendo volver a recuperar nuestro posicionamiento y nuestra ambición política, ¿no? Que no perder de vista esos grandes objetivos de que lo que queremos es una Europa más verde, más digital y más social. Bueno, nos enfrentamos a una década que también tiene que ver con el nuevo marco financiero plurianual, es decir, del 21 al 27. ¿Cuáles son las políticas estratégicas que la Unión Europea tiene que afrontar en este periodo y si de alguna manera necesitaríamos en algunos planteamientos, como ha pasado con el tema sanitario, contar con nuevas políticas comunes en la Unión? Yo creo que casi lo acabamos de citar, ¿no? Cuando respondemos a cómo debe gastarse el dinero de ese plan de recuperación. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de políticas estratégicas es de una Europa más sostenible y más verde. La lucha contra el cambio climático es la mayor emergencia a la que tenemos que hacer frente junto con la pandemia del coronavirus y que además están íntimamente vinculadas, ¿no? Por ese daño a la biodiversidad que hemos ido haciendo y que ha podido provocar que esta pandemia sea tan grave y con consecuencias globales. Entonces, bueno, el Pleno del Parlamento Europeo declaró la emergencia climática justo antes de las últimas elecciones europeas, en el 2019, y yo creo que tiene que ser la prioridad estratégica y número 1. Como decía, si hasta el 37% de los fondos de financiación tienen que dedicarse a ese tipo de proyectos, es porque aspiramos, además, desde la Unión Europea a liderar ese proyecto para conseguir una descarbonización de la economía y conseguir ser neutrales a partir del 2050, con lo cual no tenemos tiempo que perder. Hablábamos también de esa segunda prioridad, de la digitalización. Muchas veces decimos que eso es lo que nos falla también, ¿no? Quizás en nuestra carrera o en la competitividad con otras partes del mundo. Y ahí, en el tema de la digitalización, a mí me gustaría hablar un poquito también del papel de ese talento femenino que tiene que jugar un papel más importante. Yo creo que celebrábamos el otro día el Día de la Mujer en la Ciencia y se volvía a poner el acento en el hecho de que tan solo el 28% de los estudiantes de carreras STEM, de ciencias, de ingeniería, son mujeres y sin embargo pues es que no podemos perdernos el talento de este 50% de la sociedad por el camino, sobre todo si estamos diciendo que vamos a apostar el todo por la digitalización y por esas nuevas tecnologías. Yo creo que las mujeres tienen que estar ahí, tienen que entrar a liderar esa batalla, con lo cual, bueno, pues me lleva también a hablar de esa tercera pata quizás de políticas estratégicas de la Unión Europea, que tiene que ser conseguir una Europa más social, una Europa donde haya una recuperación del empleo, el empleo juvenil, por supuesto, en el caso de España, que de manera estructural destruye mucho empleo y tiene una precariedad a la hora de ofrecer empleo a los más jóvenes, pero también de recuperar a las mujeres, porque no solo no están sabiendo aprovechar o entrar ellas o motivarse o tener referentes para entrar en las carreras de ciencias, se están perdiendo esa oportunidad, es que también están sufriendo de manera más visible los efectos que la pandemia está teniendo en toda la sociedad, porque son ellas las que luchan en primera línea, por ejemplo, desde el sector sanitario o el sector
de los cuidados de los mayores y porque son ellas las que están teniendo mayores dificultades para conciliar y hay una penalización ahí importante en su entorno laboral. Así que cuando hablamos de una Europa más social no nos podemos olvidar de esta batalla de la igualdad tan importante. Y ya por terminar, una última, yo creo, pata muy importante que debe tener la Unión Europea en su estrategia para el 2020 y el 2030 es afianzar su posición en el mundo para defender ese multilateralismo. Ahora que hemos recuperado un socio vital como Estados Unidos, parece, desde las últimas elecciones y están dispuestos a volver a esa senda del multilateralismo y de los organismos internacionales, a ver si conseguimos volver a liderar esa batalla también. Una última cuestión referida pues, a que en breve va a lanzarse la conferencia sobre el futuro de Europa, las tres instituciones, el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Bueno, eso es un momento importante. ¿Qué es lo que espera de esa conferencia, ¿no? ¿Cuál sería, entre comillas, la carta a los Reyes Magos como europeísta y además como responsable, entre comillas, de una de las instituciones en España? ¿Qué es lo que le pediría a esa conferencia? Bueno, yo la miro con mucha confianza y con mucha esperanza de que va a salir algo bueno de todo esto. Es verdad que estamos arrancando a trompicones, no nos vamos a engañar. Está habiendo pues, una ralentización a la hora de ponerla en marcha por esa eterna batalla muchas veces que nos encontramos entre las instituciones por la manera diferente que tenemos de entender cómo se debe gobernar ese proceso consultivo a los ciudadanos o de qué manera enfrentarnos a él y conseguir que sea útil. Pero yo creo que una vez que la lancemos, esperamos ponerla en marcha ya para el 9 de mayo, del Día de Europa de este año, yo de verdad pienso que tiene que ser una oportunidad de oro, sobre todo porque en una crisis como la que estamos teniendo, tan global como la pandemia del coronavirus y que además llueve sobre mojado, que es que venimos de otras crisis muy recientes en este primer siglo XXI, es más importante que nunca escuchar a la ciudadanía. Pero no solo saber escuchar, yo lo que le pediría a esta conferencia, y que vamos a poner todo nuestro empeño en que sea así, es que los plazos se cumplan para poder cerrar este proceso de consulta, que sea intenso, que sea eficaz, que de verdad consigamos escuchar a la ciudadanía en aquellas prioridades que quieran expresar, pero que una vez que esas prioridades estén encima de la mesa y las tengamos dibujadas, que nos sirva para hacer algo. Lo que no puede ser es simplemente un ejercicio de escucha. Y ahí el Parlamento Europeo está poniendo el acento de manera muy significativa en que necesitaremos después un año antes de las elecciones. Hay que clausurar esta conferencia a tiempo para poder llevar a cabo pues la serie de cambios legislativos que sean necesarios sin la necesidad de reabrir la caja de Pandora, de reforma, de tratados, de la CIC anterior, ¿no? Pero sí con cambios muy concretos que puedan dar respuesta a esas demandas ciudadanas, ¿no? Pues María, muchísimas gracias, como siempre un placer. Y primero, mucho ánimo con la pandemia, evidentemente, como todos estamos luchando. Y en segundo lugar, pues gracias por traer la voz del Parlamento Europeo a España y sobre todo porque la Unión Europea, como hemos dicho al principio, pues está estando a la altura de lo que los europeos y los ciudadanos le esperábamos de la Unión. Sí, gracias a vosotros por la labor enorme que hacéis para difundir este tipo de cosas. Gracias. Gracias, María.